los mejores ideales en términos de aplicación práctica para garantizar la equidad, el cumplimiento de los derechos y justamente la posibilidad de participar en las decisiones que corresponden a una localidad. Este Tribunal de las Aguas de Valencia tiene 1200 años de antigüedad. Sigue operando cada jueves de 12 a las 12 del día. Normalmente dura no más de 45 minutos, una hora, porque ya no hay casos. Nadie se atreve a presentar casos en el Tribunal de las Aguas de Valencia. Y ese tribunal ha garantizado que los naranjales, 18,000 hectáreas de riego de Valencia, se conserven en pequeñas propiedades donde las partes altas del río Turia reciben la misma cantidad que las partes bajas ya cercanas al mar en esa maravillosa cuenca que es la cuenca de la ciudad de Valencia. El Tribunal de las Aguas de Valencia, creado por los árabes en el 800 y tantos, fue confirmado por el rey aragonés. Eh, esta experiencia es la experiencia que ha seguido ininterrumpida desde hace 1200 años. Esta inspira de alguna manera este ideal de cómo conservar control económico en términos y sociales en términos a una cuenca. Pero además tuve la oportunidad, y aquí están algunas personas que participaron en ello, de estudiar qué pasó con la Dana que ocurrió en Valencia el año pasado, donde ante la confluencia de tres órdenes de gobierno, el gobierno de España, el gobierno autonómico de Valencia y una comunidad municipal, ¿qué conflictos tuvieron para ponerse de acuerdo en la previsión, resiliencia y protección civil ante un caudal inesperado de aguas que llegó y que ocurrió y en donde la gente perdió la confianza totalmente en su gobierno? ¿Cómo, cómo podemos, cómo podemos restaurar la confiabilidad entre los gobiernos? Ese es el tema central de lo que tiene que ver el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Pues, en primer lugar, porque permite operar íntegramente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite trabajar algo que no está ocurriendo en el mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda más importante del planeta, la Agenda 2030, estamos cerca de un fracaso enorme en términos del control de cambio climático. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son herramientas que deberían estar operando de manera íntegra. Hoy, si vemos la página de Naciones Unidas en torno a los objetivos, solicitan que por lo menos se trabajen 3 en cada localidad. Si no se trabajan los 17 objetivos de manera integrada, los resultados no van a tener lugar. Esto implica una manera de operar la Agenda 2030 diferente. La ISO 18091 ha construido su herramental en función de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos permite operarlo bajo esta lógica. Y tenemos evidencias duras en muchos lugares, de manera particular en el Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos, que esto es posible.
el Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos en Baja California Sur, en México, ha trabajado durante 10 años, 10 informes sobre la situación de su gobierno municipal y los ha desarrollado en función de la ISO 18091, pero también en función de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y podemos interpretar con toda precisión qué está dejando de pasar en Los Cabos y qué tendría que pasar de manera integrada. Ese de manera integrada, esa manera integrada nos permite trabajar, obviamente con prioridades, pero entendiendo las variables independientes que afectan a la prioridad que se convierte en la variable dependiente de manera diferente a como fueron diseñados en cada uno de estos 17 objetivos en equipos separados. Por otro lado, la Agenda 2030 carece de sistema de gestión, solo tiene metas. Déjenme explicar esto. Esto es muy importante. Los objetivos de desarrollo sostenible eh, tienen, tienen objetivos, metas. El ejemplo es muy malo, pero si nosotros entendemos cómo opera el crimen organizado, el narco, ellos conocen de procesos como nadie. El narco está pendiente de sus procesos porque si no los lleva bien, los agarran. Es un muy mal ejemplo, pero sirve para entender de qué estamos hablando. Bajo esta lógica, los objetivos de desarrollo sostenible no tienen sistema de gestión, es decir, no tienen proceso. Es como si se le dijera, imagínense que nos imagináramos que estamos en un escenario de narcotráfico. Del otro lado de la frontera te ponen objetivos y te dicen, necesito 1 tonelada de cocaína de este lado. Ah, pero no te digo cómo. Puede ser por barco, puede ser por túneles, puede ser por el modo que se te ocurra. Yo necesito 1 tonelada de este lado. Perdón, lo obvio de esto en términos de ponerlo en contraste es necesitamos un sistema de gestión. Y si el sistema de gestión no opera con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos quedamos sin poder cumplir esta agenda tan importante en el planeta. Vuelvo a compartir. La ISO 18091 proporciona a la Agenda 2030 el mejor sistema de gestión que existe, que es la ISO 9001. Un sistema de gestión que ha evolucionado desde hace 35 años. Y este sistema de gestión hoy, además, con un enfoque basado en riesgos, donde se ha ido aprendiendo con los años en este proceso de aprendizaje mundial de cómo trabajar sistemas de gestión. En segundo cosa, la ISO 18091 está en función de la 9001. Es la directriz, la norma internacional que manda sobre la 9001 cuando esto se aplica en un gobierno. Esto nos permite tener un contenido enorme en materia de herramientas para trabajar en un gobierno y en donde se necesita trabajar toda la organización, no nada más algunos procesos, es toda la organización. Por supuesto, esto requiere que la 9001 se interprete y se aplique de una manera muchísimo más amplia de cómo se ha usado tradicionalmente. Esto significa que la 9001 no puede ser usada en términos de detalle tan estricto que podría hacerse,
pero en donde lo importante es que el conjunto funcione. El ejemplo que ponía yo hace poco a un gobierno local, donde había expertos en 9001, pero no conocían la ISO 18091, es que si nosotros nos enfocamos y supongamos que estamos aplicando la 9001 en un avión, lo importante es que el avión despegue y llegue a su lugar. No que el compartimento del baño funcione perfectamente bien y lo demás, quién sabe. Ese modelo no nos permite entender la lógica de lo que estamos haciendo. Necesitamos, sí, que funcione muy bien el baño, ¿verdad? Que funcione muy bien el agua, que todo esté adecuado para lo que se requiere un baño. Pero lo más importante es que el avión funcione. Y los aviones, particularmente los aviones, tienen un sistema basado en estándares y en estándares con precisión de 2 variaciones en 1 millón, es decir, 6 sigma. Este modelo lo que significa es que los aviones tienen que volar y tienen que llegar a donde tienen que llegar. ¿Y cómo se fabrica esa maravilla que sube a más de 11 kilómetros de altura y va a más de 800 kilómetros por hora? ¿Dónde se fabrica? En más de 100 países. Se arman en uno. Esto implica un sistema en donde todas las piezas se ensamblan justo a tiempo. No hay sistema que pueda conservar 2,5 millones de piezas como tiene un avión de Airbus hoy en día. No hay sistema que lo pueda soportar. Entonces eso requiere que las piezas lleguen exactas. No puede haber piezas por si acaso. No debería de pasar esto en nuestro gobierno. ¿Por qué es importante este tema? Porque en los gobiernos nosotros confiamos nuestra vida, confiamos nuestros niños, nuestros ancianos, confiamos a nuestras personas vulnerables. Ahí de nuestros gobiernos depende muchísimo el agua y depende el medio ambiente y depende la confiabilidad internacional y la confiabilidad entre los vecinos. Por supuesto, no todo lo pueden hacer los gobiernos. No puede haber solamente gobiernos confiables si no hay ciudadanos confiables. Necesitamos las dos partes. Pero eso requiere que entendamos muy bien cómo construir un escenario de confiabilidad. Esta ISO trabaja justamente con gobiernos confiables, una gobernanza confiable. Este estándar empezó como una iniciativa de México, la agenda desde lo local, hace casi 25 años. En 2005 pudimos llevarlo a la ISO y se convirtió en la directriz IWA 4. 18 países nos acompañaron en ese proceso. En 2011, en una reunión en Japón, la ISO nos pidió que fuéramos por el estándar internacional, no nada más por un taller internacional de acuerdo, que es lo que significa IWA 4 o IWA 4, International Workshop Agreement. Y entonces nos entramos al proceso de hacer un estándar internacional basado en lo que habíamos hecho con el IWA 4, pero esto nos permitió en 2014, conduciendo a un equipo de 72 expertos de 34 países, que se publicara como ISO 18091 2014. En 2019 logramos que se publicara una versión nueva, revisada, que permitió incorporar una serie de elementos de madurez ya del estándar. Desde esa época,
ha sido el estándar internacional de calidad en gobierno para 169 países. Es una iniciativa que nace en México y fue apoyada fuertemente por un grupo muy importante de países de América Latina. Sin embargo, hace unos meses, la ISO volvió a hacer, como debe de hacerlo, bajo sus directrices, cada 5 años, de revisar el estatus de uso del estándar. Consultaron cerca de 89 países. Es una muestra muy, muy importante, grande. Y el resultado de estos 89 países es que cerca del 80% de ellos confirmaron que la ISO 18091 había que dejarla como está. Eso nos permite durante los próximos 5 años seguir operando sin tocar la norma eh, para, para seguir trabajando en este tema de confiabilidad internacional. Pero nos dieron un dato nuevo. Nos dijeron que 57 países la han adoptado como norma propia, como norma nacional. Y además que en dos es obligatoria, o sea, es ley. Particularmente importante la India y desde luego Panamá. Pero la India significa más de 1.000 millones de personas. La ISO 18091 es hoy la norma internacional de ser como instrumento propio del propio país en su propio idioma. Además de ser norma internacional ISO en inglés, en francés y en ruso, que son los idiomas en los cuales se publica desde Ginebra la ISO 18091, en 57 países, es decir, casi una tercera parte de los 192 países registrados ante Naciones Unidas, es la norma de calidad en gobierno. ¿Qué significa esto? Pues significa una enorme presencia en muchísimos países. Esto no lo teníamos en 2005, no lo sabíamos en 2019, lo sabemos hoy en 2025. Y nos está planteando la ISO, el Comité 176 de la ISO, que es donde se elabora la ISO 9001, si estamos dispuestos a convocar a los 14 países que quisieron entrar a revisar, confirmando que el estándar siga valiendo lo que vale, pero a revisar este estándar para darle mayores elementos de precisión y de impacto. Y en particular, nos preguntaron si estaríamos dispuestos a conducir este proceso. La respuesta mía, yo soy el convenor que condujo este grupo junto con todo un equipo. Ahí está Francisco Martínez, Bob Alisic de Holanda y bueno, Gloria Hostos, otra gente. Lo que esto significa es repensar esta ISO 18091 y entenderla en una lógica diferente. Me preguntaron si teníamos ideas. Le dije que por supuesto, que para empezar tendría que dejar de ser la ISO 18091 calidad en el gobierno local. Debería de transformar su nombre y ser desde el gobierno local. Es decir, desde el gobierno local trabajar los 3 niveles de gobierno o 4, los que haya. Esto lo está haciendo Vietnam. Me buscaron de Vietnam. Ellos empezaron por el gobierno nacional, están trabajando con los cerca de 60 regiones que existen en Vietnam y ahora están planteando hacer un pilotaje a nivel de gobiernos locales. Empezaron al revés, debían de haber empezado a la inversa. Pero bueno, así empezaron. Entonces, nos están pidiendo, podríamos ayudar. Mi planteamiento con la ISO fue sí, bajo ciertas condiciones. Una,
Necesitamos financiación internacional. No puede, este es un proceso que puede durar 3, 4 años, pero necesita justamente muchísimo trabajo en los distintos países. Y además, no podemos solamente tener expertos en estandarización, que es como los hemos tenido, sino que debemos tener expertos en materia territorial, es decir, gobiernos, ciudadanos, que puedan aportar desde su propia realidad, a partir de la aplicación del estándar. Y bueno, finalmente, esta ISO es como una partitura en música. ¿Es la música? No. La música la tocará cada uno a su manera, con su propia inspiración. Pero esto es una partitura. Y es una partitura básica de políticas públicas que además puede incorporar integralmente cualquier sistema de medición o de certificación que se utilice en un gobierno. Esta partitura nos ayuda a tocar una música bajo parámetros muy concretos de lo que significa confiabilidad en términos de política pública. Dejo de compartir un momento. Me preguntaban, me preguntaban en una reunión en San Petersburgo, el líder del equipo japonés de la ISO ante el Comité 176, ¿por qué una norma sectorial como la ISO 18091 focalizada en gobierno debería normar una norma genérica como la 9001, que es una norma para todos los campos que nos podamos imaginar? Bueno, le explicaba yo, mire, cualquier tema que usted quiera tocar de un gobierno va a pasar por preguntarnos qué significa calidad. Y calidad en términos territoriales tiene que ver con producto y con servicio. Y la calidad de producto en cualquier tema, y tocábamos ahí el tema del agua, es que el agua sea potable. Ah, magnífico. El agua sea incolora, inodora e insípida. Es más, que no tenga más de 7 partículas por 1 millón de materia orgánica contaminante, materia fecal. Yo me he encontrado municipios con más de 14 partículas. No puede tener una sola partícula de arsénico, ni mercurio. En el Perú nos hemos encontrado cualquier cantidad de mercurio en las aguas que llegan de las zonas de los Andes al Amazonas. Y donde hoy, sí, en Maynes, en Iquitos, la ISO 18091 se va a convertir en el modelo para poder calificar el plan de desarrollo urbano de esa ciudad. Una ciudad que se inunda promedio 4 metros por año y en algunas ocasiones hasta 10. Las mufas eléctricas tienen 10 metros de altura. ¿Cómo hacer un plan de desarrollo urbano confiable? ¿Cómo poner drenaje y agua potable en esas lógicas? Bueno, pues eso son características mundiales de calidad. No puede haber más de 7 partículas por 1 millón de materia orgánica contaminante. Le preguntaba yo al jefe de la delegación japonesa, ¿y qué tendría que significar en un gobierno local? Calidad de servicio. Pues que le llegue a toda la gente, o por lo menos al 95% de la población. Esa misma agua, con esa calidad de producto. Y le preguntaba, oiga, ¿y qué más? Bueno, pues que no se usen tuberías de plomo, aunque llamemos plomería al sistema de conducción de agua potable. ¿Por qué? Porque durante muchos años se usó el plomo. Hoy no podemos usar plomo, ni podemos usar asbesto. Produce cáncer. El plomo, cuando se contamina, produce veneno y puede envenenar a una población entera. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que usar materiales que nos permitan dar un servicio adecuado
al mayor número de población posible. Y le preguntaba yo al líder de la delegación japonesa, oiga, ¿verdad que no se le puede morir nadie de sed en su municipio, en su ciudad? No. ¿Cómo le llama usted a eso? ¿Calidad de producto? ¿Calidad de servicio? Y no me sabía responder. Y le dije, mire, no, no es examen. Lo que es calidad de política pública. Y calidad de política pública significa que nadie, que no tengamos un solo caso de gente que muera por sed, o gente que muera por hambre, o niños o niñas que sean acosadas camino a su escuela. Eso no puede ser. Y no puede ser que una mujer no dé a luz en un hospital como se debe de dar, o que un anciano no pueda ir en un transporte público a cobrar su pensión. Debe tener pensión. ¿Cómo hacemos para que todos esos no pueden ser operen? Pues para empezar hay que llamarles con su nombre preciso. Se llama política pública. Bueno, la ISO 18091 es el mapa más extenso en el mundo de políticas públicas, hasta donde sabemos. Contiene 39 redes de política pública. Cuando el líder de la delegación japonesa me escuchaba, le decía, mire, en la ISO 9001 no existe la palabra política pública. ¿Cómo va usted a aplicar calidad en gobierno sin entender políticas públicas? Porque la política pública es ética, derechos humanos, atrás de la calidad de productos y de servicios. Necesitan orientación. Bueno, vuelvo a compartir mi presentación. Este modelo de la ISO, tenemos un reto y por eso esta sesión a la que invitamos a todos ustedes. ¿Cómo, cómo poder aprender de 57 países que ya le están aplicando? Ahí verán ustedes los nombres tomados. Es una copia literal, el párrafo eh, con fondo blanco que se encuentra en esta diapositiva. Son los países que hoy la han adoptado como norma nacional. Y tenemos países como Francia, desde luego como España, que tiene el más largo historial de adaptación como norma nacional, pero también de Holanda, de Ucrania, de Mongolia, de Ruanda, de Sudáfrica, de la India, en fin, 57 países. Queremos poder llevar esto y aprender de cada una de estas experiencias para llevarla a la construcción de una agenda internacional que aporte a la agenda, ya no será 2030, sino la 2045 o como se llame. Esto es lo que nos está pidiendo la ISO, pero necesitamos experiencias concretas en gobierno. Bueno, pues esta es una invitación a poder construir música en distintas partes del mundo. El próximo 23 de mayo, y están todos invitados, tendremos una reunión digital, por medios digitales, ya sea por Zoom o por el medio que sea, con Italia. Italia es uno de los países que más ha trabajado con la ISO 18091. Desde el 2006 hemos estado presente con la Unión de Municipios de Toscana, de Lombardía y en general con la UNI italiana, apoyando lo que tiene que pasar y aprendiendo de ello. Estuvimos en Loro Chufena, en la Toscana,
aprendiendo de la experiencia de PISA con la ISO 18091. El día 23 de mayo, a las 8 de la mañana de México, 9 de la mañana de Colombia y de Perú, 7 de la mañana para Los Cabos, en Baja California Sur, 4 de la tarde para Europa, para España, para Italia, vamos a tener una conferencia magistral con gobiernos municipales italianos, donde vamos a revisar, a invitar a estos 57 países, todos los que podamos reunir con la colaboración del Comité 176 de la ISO, que está en Canadá, invitarlos para proponerles esto. ¿Cómo construimos un concierto internacional donde la experiencia de lo que se puede estar haciendo en Iquitos o en Boca del Río, Veracruz, como se hizo ya en un magnífico ejercicio de implementación de esta norma hace algunos años, con el alcalde Humberto Morelli, que me tocó constatar un trabajo magníficamente bien realizado? Ahí vamos a invitar, están ustedes invitados a participar en esta sesión. Será a las 8 de la mañana, tiempo Ciudad de México. Pero ahí tendremos la oportunidad de explorar con 57 países si podemos construir un concierto internacional con la misma partitura y aprender de la experiencia concreta lo que esto significa. Déjenme decirles algo más. La ISO 18091 mejora la calidad de vida y el desarrollo sostenible a través de una hoja de ruta convertida en partitura para todo el sistema de gobernanza, todo el sistema, desde los gobiernos locales al gobierno regional y al gobierno nacional. Eso es lo que vimos con la Universidad Carlos III en una sesión especial para entender qué hizo y qué dejó de hacer los organismos que tenían que ver con operación de agua y con previsión y protección civil de los tres órdenes de gobierno. Esto requiere hojas de ruta y partituras. Bien, esto nos permite también mejorar la calidad de vida con la participación organizada de los ciudadanos en observatorios ciudadanos integrales. Tenemos la experiencia de 10 años en Los Cabos y el año pasado la observación electoral en 12 municipios de México. La OEA, quien está participando en esta sesión, está lo más interesada para ver cómo damos seguimiento a las propuestas municipales que puedan ser evaluadas cuando los candidatos plantean un plan de gobierno y luego qué pasó los siguientes años. Y además, trabajar con programas concretos de economía circular a través de la hoja de ruta del mapa de ISO 18091, convertida en partitura para todo el sistema de gobernanza. Oiga, pero esto será de economía circular. Sí, hemos entendido que la economía circular se convierte en un elemento muy común para todos los sectores económicos en este modelo 4 hélices. Y bueno, yo quisiera aquí también abrir la voz a Avelino Vicentelo de Finlandia, que nos permitirá explicar un poco más. Ahora mismo le dejo la palabra. Este estándar ubica a los gobiernos locales en la agenda internacional de confiabilidad, con un sistema gradual de reconocimientos internacionales de confiabilidad certificable. Y esto nos permitirá ya en este 2025 participar en un modelo de twinning, o sea, de ciudades gemelas de largo plazo con ciudades europeas, identificándose como red latinoamericana de gobiernos confiables. O más allá, con la Red Mundial para la Calidad en Gobiernos que existe desde el 2010. Y esto nos permitirá en el City Forum de la Comisión Europea en Cracovia, del 17 al 19 de junio, más un evento colateral, la noticia es que ya tenemos papa, de jubileo en gobiernos en Roma del 20 al 22 de junio. Y además de ser considerados
por pequeña que sea la localidad, el municipio en el que estemos, como modelo de confiabilidad en gobierno. Y participar en la propuesta de la ISO, la ONU para la Agenda Post-2030. Quisiera darle la palabra a Avelino Vicentelo para que nos pueda explicar muy rápidamente en qué consiste esto. Avelino, si tienes manera, por favor, de acompañarnos. Avelino Vicentelo nos va a hablar desde Finlandia. Y Avelino Vicentelo trabaja con los países nórdicos en la Comisión Europea. Y bueno, espero que esté aquí. No lo veo. Bueno, debía de estar aquí. Ha tenido problemas con su conexión. Ah, pues es posible. Bueno, si se suma en algún momento, le daré la palabra. Ya nos quedan unos minutos, pero el tema es que hay una propuesta para trabajar con la Comisión Europea en un modelo de twinning. Esto es más que hermanamiento. Sí es un hermanamiento, pero es un hermanamiento de gemelos. Y es decir, dos ciudades, una europea y otra en Latinoamérica, que puedan no pedir subsidio. No se trata de eso. Ya no estamos en esa figura hoy. Por lo menos no es la política que la Comisión Europea está siguiendo. La Comisión Europea lo que pide es que exista un ejercicio donde haya dos ciudades con problemáticas parecidas. A lo mejor una mucho más avanzada que otra, eso puede ser, pero en donde una pueda apoyar a la otra y viceversa, y que puedan aprender juntas y en donde puedan incluso empatar los propios presupuestos de ciudades. Y que esos presupuestos de ciudades puedan ser abiertos en términos de nosotros estamos invirtiendo tanto y de este modo, y nosotros en el otro lado estamos haciéndolo así. Y usar la ISO 18091 como modelo de confiabilidad donde las dos partes trabajen. Este modelo ya se implementó en Italia en el tiempo de la pandemia. Se probó en Italia. Para los fondos europeos dentro de Italia, usaron la ISO 18091 como el mecanismo de comunicación a partir de cómo los fondos europeos se gestionaban en las localidades concretas. Ahora la idea es ver si podemos explorar esto con América Latina y Europa. Eso implica, si no ir, que sería ideal, pero por lo menos que pudiéramos tener gobiernos identificados, que podamos llevar en representación a esta reunión en Cracovia y lo que viene en términos de ciudades con la Comisión Europea y en particular con el Comité de Regiones y Ciudades, donde la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables fue creada hace ya 3 años, en 2022, en la sede de Bruselas. Bueno, esta es una invitación abierta y es una invitación que queremos compartir con todos ustedes. Pero el tema vuelve a ser el mismo. Necesitamos la partitura. Necesitamos algo que nos permita comunicarnos. Algo que sea mucho más allá que solamente platicar de nuestra experiencia como una experiencia aislada. No, tenemos que ver cómo nuestra experiencia se articula en un sistema de políticas públicas a nivel global. Y eso lo que implica es un sistema que siga este lenguaje que hoy es la ISO 18090. Me dirán, oiga, es que nosotros en Perú tenemos un sistema diferente, o en Colombia, o en Brasil, o en México. En México la mayoría de los gobiernos municipales están trabajando con la guía para el desempeño municipal del gobierno federal. Pues sí, esa guía para el desempeño municipal
Su antecedente es la agenda desde lo local. La agenda desde lo local hemos estado trabajando, hay quien ha estado haciendo un trabajo enorme con nosotros, y bueno, ahí Ángeles ha tenido mucho que ver, y Ernesto y otras personas, pero hemos estado haciendo un sistema que nos permita hablar los dos modelos. Oiga, se puede hacer muy bien. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Bien, esto implica un control confiable para ver avances y logros del gobierno local, aprendizaje sobre todo. Esto nos permite además identificar con inteligencia artificial recursos de gobierno nacional en tiempos y mejores prácticas internacionales adoptables a la alcaldía. Eso se está haciendo. Tener un lenguaje común sobre políticas públicas. Y esto que nos permite un modelo de participación ciudadana organizado bajo compromisos y mesas de pacto impensables de otra forma. Por eso los observatorios ciudadanos debemos rescatarlos. Hoy hay más de 45 experiencias en el mundo de observatorios ciudadanos. Tenemos que normar gobiernos, sí, porque los gobiernos son la más importante proveedor de prácticamente cualquier actividad humana en este planeta. En los gobiernos locales es donde nacemos y crecemos. Ahí está nuestra vida entera. No puede no ser confiable. Les confiamos nuestra vida y nuestro futuro. Por eso esta norma nos puede ayudar muchísimo. Lo importante es que los ciudadanos se puedan reconocer en su gobierno y que ese reconocimiento me hable de mi potencial, de mi diseño de futuro y trabajar por el bien común de manera integrada. Déjenme, bajo esta lógica, hay un programa de trabajo que nada más lo voy a reconocer muy rápido, que permite trabajar bajo esta lógica en meses muy concretos con gobiernos municipales, donde se diagnostica a fondo dónde estamos, donde podemos entrar a trabajar el sistema integral de gestión de la calidad. Esto va a estar disponible en Internet, donde podamos construir observatorios ciudadanos integrales e incluso institutos municipales de planeación. En la Ciudad de México, con la integración de un plan metropolitano, los municipios que no tengan instituto municipal de planeación acompañados de un observatorio, el modelo metropolitano se los va a tragar, literal. No van a tener las herramientas técnicas para poder decir así no o así sí. Y luego trabajar el reconocimiento internacional de confiabilidad con el Consejo Mundial de la Calidad, con sede en Madrid. Y esto nos ayudará a ordenar la participación ciudadana, a tener una dimensión internacional precisa, a promover un desarrollo sostenible y verificable. Y esto nos permitirá hacer posible que lo políticamente viable nos permita lograr lo técnicamente indispensable. Y que nuestro modelo de gobierno, ciudad por ciudad, brille por el trabajo que estamos haciendo. Porque el nombre del juego es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Ese es el nombre del juego. Una alcaldía ISO confiable, ONU sostenible. Y además, con derechos humanos medidos y certificados. Y en el caso de México, con la guía de desempeño municipal del INAFED cumplida al máximo nacional. Aquí tienen ustedes la agenda para el desempeño municipal, los derechos humanos en 53 documentos y un sistema integral de gestión con ISO 9001. Este modelo, aquí tienen ustedes 6 convenciones y declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, puestos en el modelo de la ISO. Tienen los colores del documento y el número con ese color al cual corresponde cada uno de estos gajos de la ISO.
Aquí tienen los 53 derechos humanos consagrados en el Catálogo Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH en México. 53 derechos. Ese es el fundamento de la política pública. ¿Podemos cumplir como nadie en México el programa federal de la guía consultiva? Lo podemos hacer. Bajo estos 4 cuadrantes de la ISO. Aquí está el modelo de la ISO. Bueno, pues este modelo de la ISO, con un modelo muy práctico y preciso de gestión, de planear, hacer, verificar y actuar, trabajar la guía de desempeño municipal, que tiene 8 módulos, 31 temas, 115 indicadores, con 4 cuadrantes, 39 indicadores y 360 subindicadores de la ISO, que se pueden adaptar a cada lugar. Aquí tienen ustedes las dos herramientas juntas. Y cómo trabajan de manera integrada. Esto se puede, claro que se puede, pero es cosa de entender lo que queremos y cómo lo queremos. Y tenemos aquí en estas dos columnas lo que implica la ISO, ya en términos de proceso, y la guía consultiva para el desempeño municipal del otro lado. ¿Qué nos pide una y qué nos pide la otra? Les aseguro que con la ISO 18091, la guía consultiva de desempeño municipal, les va a lograr un nivel que no podrían obtener con la guía solamente, por el enfoque y los paradigmas que contiene la ISO 18091. Aquí están ustedes viendo las cosas coincidentes, las que están en naranja, las cosas que son en verde son de valor agregado de la ISO, y bueno, aquí las rojas son las que son específicas de cada modelo. Pero bueno, ahí está esta información, nos permite hacerlo. Y que esto nos permite un reconocimiento certificable que confirma la calidad. ¿Para qué certificar un gobierno? Para demostrar el grado de satisfacción de las necesidades que cumplen los gobiernos locales para con los ciudadanos. Y que esto sea con un modelo de confiabilidad. Este modelo de confiabilidad tiene ya toda una historia. Aquí van ustedes a ver a gente muy notable de la ISO, trabajando con gobiernos en Perú, en México, en distintas partes. Compartir buenas prácticas. Estos modelos se han hecho ya y son testimonios de confiabilidad. Todavía incipientes en muchos de los casos. Pero el tema es cómo podemos ir pasando de un nivel bronce, que es el más básico, que implica un diagnóstico. ¿Cómo hacer un diagnóstico muy bien hecho? Con el puro hecho de hacer un diagnóstico, tienes el nivel bronce, porque como ustedes saben, la ISO 18091 corresponde, ha sido influida por el principio de Alcohólicos Anónimos. Nosotros tenemos que reconocer nuestros rojos para poder trabajarlos y mejorarlos. ¿Sí? No es solamente mejores prácticas, es llegar a un nivel mínimo aceptable, que es el verde. El reconocimiento internacional bronce es el diagnóstico. El plata implica haber entrado al sistema de gestión y tener un observatorio ciudadano. El oro implica madurez en todo el sistema con resultados en verde ya muy claros. El platino, el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto avalado por un Consejo Mundial de la Calidad, 34 miembros de más de 20 países. Aquí tenemos el modelo de la ISO. No hay tema que no entre en estos 39 indicadores. Aquí lo tenemos en términos ya muy específicos. Pero esto trabajado transversalmente, atacando uno de los problemas más serios de cualquier gobierno, que es endémico en todo el mundo, y es las áreas no se hablan entre sí. Pues con esto trabajamos con un comité de calidad que permite que todas las áreas trabajen juntas. Pero este otro mapa, que es que los 3 niveles de gobierno u órdenes de gobierno depende del país y su jurisdicción legislativa, lo entendamos como
gobiernos que pueden colaborar en un sistema multinivel. Este esquema, este mapa que contiene la ISO, es cómo trabajamos desde los gobiernos locales, política por política pública, los distintos niveles de gobierno. Y esto nos permite entender los procesos del sistema de gestión que se da, que no vemos, que no diagramamos, pero que se da política por política pública entre los 3 niveles o 4 o 5 niveles de gobierno. Cuando esto no existe, lo que tenemos son gobiernos paralelos compitiendo entre sí ante una misma población en un mismo territorio. De lo que se trata es la construcción de una coherente arquitectura de gobierno, política por política pública, de cara a los ciudadanos. Bueno, pues esta es la información básica. Dejo de compartir y quisiera nada más comentarles, Abelino, qué bueno que estás, ya te veo. Ya explicamos un poquito, pero si nos das una par de palabras, te lo agradeceremos mucho. Abelino desde Finlandia. Muchísimas gracias por la invitación a conversar y como pueden ver atrás, aquí son las 10 de la noche y no hay noche, ¿ya? Lo comento porque es bien al caso en cuanto, bueno, yo quisiera hacer un breve paréntesis y indicar, referirme a lo que me compete, que son las redes internacionales de ciudades. Ujú. Las redes internacionales hoy en día están basadas principalmente, son redes uno a uno, digamos, son redes, más que redes, son partenariados. Y se refiere principalmente a relacionar ciudades a partir de sus capacidades y no solo de necesidades. Y para eso se requiere, por lo tanto, un lenguaje común. Es decir, que cuando se está presentando una ciudad en el ámbito internacional, por ejemplo, esta semana, hasta ayer, de lunes a miércoles, tuvimos la reunión del grupo técnico del G20 en Berlín y el objetivo de ese espacio es precisamente conectar ciudades. ¿Mm? Conectar ciudades que están colaborando y, como digo, a partir de un lenguaje común. ¿Mm? Estos partenariados que se denominan partenariados del conocimiento buscan crear impacto en sus respectivas comunidades, buscan mejorar la toma de decisiones en cuanto a agilidad, y buscan sobre todo que estas decisiones, que este impacto y decisiones signifiquen mejores servicios y por lo tanto soluciones. Y ahora eso es muy importante porque se refiere a soluciones permanentes, que son lo que requiere el ciudadano. Por lo tanto, estos nuevos partenariados del conocimiento entre ciudades, que es la fase sucesiva de las grandes redes de ciudades, es un espacio muy importante por cuanto es cómo se relacionan hoy ciudades a nivel global. Una enseñanza que quedó de la lamentable pandemia fue que las soluciones hoy pueden estar en todo lugar. ¿Mm? Y eso ha permitido abrir un espacio que antes existía, pero digamos que no con la notoriedad que tiene hoy, a ciudades que concurran en estos espacios de colaboración. Como digo, el de esta semana fue el del G20, el Foro Internacional de las principales 20 economías del mundo, pero concurría a las ciudades. ¿Mm? Y ese espacio es del caso citarlo por cuanto está apuntando a crear un espacio de colaboración. Cuando se habla de colaboración, se habla de simetría. ¿Mm? No solamente un asunto de asistencialismo, sino sobre todo simetría. Y creo que en eso, en este espacio de la agenda internacional, la ISO permite eso, permite tener un lenguaje común, ¿m? Que pueda colaborar un municipio, ¿ya? De Finlandia, por ejemplo, que es donde estoy, con México, ¿ya? Y que puedan ambos beneficiarse, ambos poder compartir sobre todo conocimiento y ambos que poder entregar a sus respectivas comunidades soluciones que antes no tenían a disposición. Creo que eso es importante remarcar que la ISO permite eso, permite este diálogo a partir de un lenguaje común, porque lo que se busca en la mesa internacional es crear objetivos comunes. Eso quisiera eh, comunicar y compartir con todos.
Muchísimas gracias, Abelino. Ya hemos cumplido nuestra hora prometida de sesión. Solo comentar lo siguiente. Es importante invitarlos. Vamos a tener 4 sesiones para introducir al tema de la ISO. Este será un curso que empezará el próximo martes 13, ¿sí? Edgar está compartiendo, ¿sí? Vamos a empezar con un curso de introducción a la ISO, que van a ser durante 2 semanas. Martes 13, jueves 15, martes 20, jueves 22, de 12 a 2 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Podemos ponerlo en términos de Colombia, de 13 a 15, o en términos de Los Cabos, que sería de 11 a 13 horas, o en términos europeos, ¿sí? Que bueno, ya corresponde a otros horarios, 8 horas después, ¿sí? Depende del país en Europa, pero si es a las 12 sería de 8 a 10 de la noche. En fin, sería ideal que pudiéramos profundizar en la ISO en términos a su enfoque y fundamento. Hay 15 enfoques detrás de la ISO, que de no entenderse, nuestros esfuerzos van a ser tejer sin entender bien cómo el sistema de derechos humanos se ensambla con el otro, o el tema de la agenda de la guía de desempeño municipal con la ISO. Pero bueno, los invitamos. Esto ya Edgar les enviará la información. Pero lo más importante de esto, y con esto ya podemos cerrar este slide, es invitarlos a que puedan acompañarnos en este esfuerzo de construir música a partir de políticas públicas, a partir de confiabilidad en el mundo. Hoy, y esto lo hemos comentado con la Unión Europea muchas veces, el nombre del juego tiene que ver con confianza. Lo que hemos perdido con la llegada del presidente Trump en términos de confiabilidad internacional es enorme. No se va a recobrar corrigiendo aranceles. Esto implica la destrucción de algo muy delicado como es la confianza. Pero aquí, poder dar respuesta efectiva a lo que significa una Agenda 2045, el cambio climático, la seguridad, implica construcción de relaciones de confianza. La ISO 18091 es la norma sobre gobiernos confiables. Y es cómo hacemos gobiernos confiables desde lo local, desde la experiencia concreta del fractal. Y aquí me remito a un principio que, bueno, ya explicaremos con más detalle, que es el principio del fractal. Si nosotros podemos, y eso es parte de lo que quisiéramos compartir con ustedes, si nosotros podemos diagnosticar bien una gota de sangre, nosotros podemos diagnosticar bien todo el organismo. Y lo que nosotros podemos hacer en esta gota de sangre va a impactar en la salud de todo el organismo. Entonces aquí no hay experiencias desechables. Todas son importantes. Y lo que aprendamos en Mérida o en Cozoloacaque, que de ahí veo a Manuel, ¿sí? Y además, unos focalizados sobre turismo y otros sobre economía circular. Hombre, es como tejemos la partitura para producir una música que haga sentido. Y que eso nos permita justamente construir confiabilidad en el mundo. Pues les agradecemos mucho por su presencia